Durante 400 años, Dios guardó un silencio absoluto que estremeció la historia de la humanidad. El creador del universo decidió no enviar ni un solo profeta, ni una sola revelación, durante 4 siglos completos. Generaciones enteras nacieron, vivieron y murieron sin escuchar jamás la voz de Dios. Madres oraron toda su vida sin recibir respuesta. Padres enseñaron a sus hijos sobre un Dios que parecía haberlos abandonado. Ancianos murieron susurrando promesas que jamás vieron cumplirse. Pero aquí está la verdad que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Ese silencio no fue abandono. Fue la preparación más estratégica y amorosa de la historia humana. Cada día de esos 400 años, Dios estaba tejiendo hilos invisibles, que culminarían en el momento más glorioso de todos los tiempos. En los próximos minutos, descubrirás el propósito divino detrás de este silencio que quebró corazones, pero que preparó el escenario para la salvación del mundo entero. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Dale like a este video si ya te está impactando y suscríbete al canal, porque lo que vas a descubrir cambiará tu forma de entender los silencios de Dios en tu propia vida. Imaginen por un momento el eco de la última palabra profética resonando en los patios del templo de Jerusalén. Imaginen el sonido de las sandalias del último profeta alejándose lentamente, mientras las sombras del atardecer se extienden sobre una nación que no sabía que estaba a punto de experimentar el silencio más largo y profundo de su historia. Era el año 400 antes de Cristo, y Malaquías acababa de pronunciar las últimas palabras que el Señor dirigiría a su pueblo durante 4 siglos enteros. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible, había declarado Malaquías, y luego, silencio. Un silencio que se extendería por generaciones, atravesando imperios, guerras, conquistas y esperanzas aplazadas. Un silencio que haría que madres susurraran a sus hijos las antiguas promesas, mientras sus corazones se preguntaban si Dios realmente recordaba a su pueblo elegido. Pero este silencio no fue vacío, no fue abandono. Era el silencio de un Dios que estaba preparando la escena más grandiosa de la historia humana, tejiendo hilos invisibles a través de culturas, idiomas y corazones, para que cuando finalmente hablara nuevamente, su voz resonara no solo en Jerusalén, sino hasta los confines de la tierra. Los últimos rayos del sol profético se desvanecían mientras Malaquías entregaba su mensaje final. Sus palabras cortaban el aire como espadas afiladas, llenas de reprensión, pero también de esperanza. El pueblo de Israel había regresado del exilio babilónico. Habían reconstruido el templo, habían restaurado el culto, pero sus corazones seguían divididos, sus prioridades distorsionadas, y su relación con Dios había caído en una rutina religiosa vacía de pasión genuina. ¿En qué te hemos robado?, preguntaban con cinismo cuando Malaquías los acusaba de robar a Dios en los diezmos y las ofrendas. Sus voces llevaban el tono de quienes se habían acostumbrado a cuestionar cada palabra divina, de quienes habían perdido la capacidad de asombro ante la presencia del Altísimo. Era una generación que había heredado las promesas, pero había perdido la fe que las acompañaba. El profeta les había hablado del amor inmutable de Dios, recordándoles cómo había escogido a Jacob sobre Esaú, cómo los había librado de Egipto, cómo los había sostenido en el desierto y les había dado la tierra prometida. Pero sus palabras caían sobre corazones endurecidos, sobre oídos que habían escuchado tantas promesas que ya no sabían distinguir entre la voz de Dios y el eco de sus propias tradiciones. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, les decía el Señor a través de Malaquías,
y ellos respondían con la misma arrogancia que caracterizaría a muchas generaciones posteriores. ¿Qué hemos hablado contra ti? Era el diálogo de sordos entre un Dios que anhelaba la comunión y un pueblo que había reducido la fe a un ejercicio intelectual, a una tradición cultural, a una identidad política. Pero en medio de esta reprensión brillaba una promesa que sostendría a los fieles durante los 4 siglos de silencio que se avecinaban. El Señor habló de un mensajero que prepararía el camino, de un sol de justicia que nacería con sanidad en sus alas, de un día cuando los justos saltarían como becerros de la manada. Era una promesa que madres judías repetirían a sus hijos durante generaciones, manteniendo viva la llama de la esperanza cuando todas las evidencias externas sugerían que Dios se había olvidado de su pueblo. Y entonces, como una puerta que se cierra con un sonido final y definitivo, la voz profética se desvaneció. No habría más, así dice el Señor, resonando en las sinagogas. No habría más visiones celestiales interrumpiendo la rutina diaria. No habría más sueños proféticos perturbando el sueño de los líderes religiosos. El cielo se había cerrado y la tierra tendría que aprender a vivir con el eco de las últimas palabras divinas. Los primeros años del silencio fueron quizás los más difíciles. Los ancianos que habían conocido personalmente a Malaquías morían uno por uno, llevándose consigo los recuerdos frescos de cuando Dios hablaba directamente a su pueblo. Los jóvenes crecían escuchando historias de segunda mano sobre profetas que habían caminado entre ellos, sobre milagros que habían ocurrido en tiempos de sus abuelos, sobre una época dorada cuando la palabra del Señor era lámpara a sus pies y lumbrera a su sendero. Pero el silencio no era inactividad. Mientras los cielos permanecían mudos, la mano providencial de Dios se movía en las sombras de la historia, dirigiendo eventos que parecían puramente políticos, pero que tenían un propósito eterno. Alejandro Magno comenzó su conquista del mundo conocido y con cada victoria expandía el idioma griego y la cultura helenística que más tarde servirían como vehículos para la expansión del Evangelio. Las lágrimas de las madres judías que veían a sus hijos adoptando costumbres paganas, las oraciones desesperadas de los padres que luchaban por mantener viva la fe en medio de una cultura cada vez más secular. Los suspiros de los ancianos que añoraban los días cuando los profetas caminaban entre ellos. Todo esto formaba parte del gran tapiz que Dios estaba tejiendo en silencio. Los años se convertían en décadas y las décadas en siglos. El imperio persa, bajo cuyo dominio había vivido el pueblo judío desde su regreso del exilio, cedió ante la fuerza arrolladora de Alejandro. Los jóvenes judíos observaban fascinados cómo este conquistador macedonio, apenas mayor que ellos, transformaba el mundo conocido en un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India. Cuando Alejandro murió prematuramente a los 33 años, su imperio se fragmentó entre sus generales, y los judíos se encontraron viviendo bajo el dominio de los Ptolomeos de Egipto y más tarde bajo los Seleucidas de Siria. Cada cambio de gobierno traía nuevas esperanzas y nuevos temores, pero el silencio divino permanecía inquebrantable. Durante estos años, algo extraordinario comenzó a suceder. Los judíos, que habían sido dispersados por todo el mundo conocido, comenzaron a traducir sus escrituras sagradas al griego, el idioma que Alejandro había establecido como lengua franca del mundo civilizado. La Septuaginta, como se conocería esta traducción, se convirtió en un puente entre la sabiduría hebrea y el mundo gentil, preparando el camino para que las promesas de Abraham de bendecir a todas las naciones pudieran cumplirse de maneras que ningún judío de la época podía imaginar.
Los escribas que trabajaban cuidadosamente traduciendo cada palabra del hebreo al griego, no sabían que estaban participando en la preparación divina para el momento cuando el Verbo se haría carne. Cada palabra que trasladaban de un idioma a otro, cada concepto hebreo que expresaban en términos griegos, cada matiz teológico que preservaban en la nueva lengua, contribuía a la construcción del vocabulario que más tarde usarían los apóstoles para proclamar el Evangelio al mundo entero. Pero el silencio también traía dolor. Los jóvenes judíos piadosos crecían escuchando las historias de Moisés, de Elías, de Isaías, de Jeremías, y sus corazones ardían con el deseo de experimentar ellos también la presencia manifiesta de Dios. Oraban fervorosamente, ayunaban con desesperación, estudiaban las Escrituras con una intensidad que habría hecho sonreír a Esdras, pero los cielos permanecían cerrados. Algunos comenzaron a cuestionar si las promesas seguían siendo válidas. Otros se sumergieron en el estudio de la ley, creyendo que si podían cumplir cada jota y cada tilde, quizás podrían forzar a Dios a romper su silencio. Surgieron grupos como los fariseos, que dedicaron sus vidas a preservar cada tradición, a interpretar cada ley, a construir cercas alrededor de las Escrituras para asegurar que nunca más el pueblo cayera en la idolatría que los había llevado al exilio. Otros, como los saduceos, tomaron un camino diferente. Si Dios no hablaba, si no había milagros, si no había intervenciones sobrenaturales, entonces quizás la fe debía ser más práctica, más política, más enfocada en las realidades de este mundo. Negaron la resurrección, minimizaron lo sobrenatural y se concentraron en mantener el poder religioso y político que les permitía coexistir con los dominadores extranjeros. Mientras tanto, en las sinagogas que comenzaron a multiplicarse por todo el mundo conocido, generaciones de judíos se reunían cada sábado para leer las Escrituras, para recordar las promesas, para mantener viva la llama de la esperanza. Los rollos de la Torá se desenrollaban con reverencia, las voces se alzaban en salmos antiguos, y los corazones se aferraban a las palabras de los profetas que habían hablado siglos antes. El Señor tu Dios levantará de en medio de ti y de tus hermanos un profeta como yo, había dicho Moisés, y esta promesa se repetía generación tras generación. Cada niño judío crecía sabiendo que algún día vendría uno como Moisés, alguien que hablaría cara a cara con Dios, alguien que traería liberación y revelación. Pero los años pasaban y el silencio continuaba. La prueba más severa del silencio divino llegó alrededor del año 175 a.C., cuando Antíoco Epífanes, el rey seleucida, decidió helenizar por la fuerza a los judíos. Prohibió la circuncisión, la observancia del sábado y el estudio de la Torá. Profanó el templo sacrificando un cerdo en el altar sagrado y erigiendo una estatua de Zeus en el lugar santísimo. Era una abominación que habría hecho llorar a Daniel, una profanación que clamaba al cielo por venganza. Los judíos piadosos se encontraron enfrentando la elección más difícil de su historia, mantener su fe y morir, o conformarse a las demandas paganas y vivir. Muchos eligieron el martirio, muriendo con el Shema en sus labios, declarando hasta el último aliento que el Señor su Dios era uno solo. Madres vieron morir a sus hijos antes que negar la fe de sus ancestros. Ancianos fueron torturados por negarse a comer carne de cerdo, y jóvenes fueron ejecutados por enseñar la Torá a sus hermanos menores. ¿Dónde estaba Dios durante estos horrores? ¿Por qué no enviaba fuego del cielo como en los días de Elías? ¿Por qué no abría el mar como en los días de Moisés? ¿Por qué no levantaba un juez como en los días de Gedeón? El silencio divino parecía más cruel que nunca cuando los gritos de los mártires se alzaban sin respuesta aparente.
Pero entonces, cuando la situación parecía más desesperada, cuando la fe judía estaba a punto de ser extinguida para siempre, surgió una familia que cambiaría el curso de la historia. Matatías, un sacerdote anciano de Modín, se negó a ofrecer sacrificios paganos. Cuando un judío apóstata se acercó al altar para hacerlo en su lugar, Matatías lo mató, destruyó el altar y gritó: «Todo el que tenga celo por la ley y mantenga la alianza, que me siga». Sus 5 hijos, liderados por Judas, quien sería conocido como Judas Macabeo, el martillo, iniciaron una revolución que parecía imposible. Un pequeño grupo de judíos piadosos, armados principalmente con su fe y su desesperación, se enfrentó al poderoso ejército seleucida. Las montañas de Judea se convirtieron en el escenario de una guerra santa que resonaría a través de los siglos. Cada victoria de los macabeos era recibida con lágrimas de gratitud y asombro. ¿Podría ser que Dios, después de tanto silencio, estuviera actuando nuevamente? ¿Podría ser que el Señor de los ejércitos hubiera recordado su pacto con Abraham, Isaac y Jacob? Las madres judías, que habían llorado en secreto durante años, comenzaron a cantar himnos de victoria. Los ancianos, que habían perdido la esperanza, comenzaron a sonreír nuevamente. Y los jóvenes, que habían crecido sin conocer la intervención divina, comenzaron a creer que quizás los días de los milagros no habían terminado. Después de todo, la purificación del templo en el año 164 a.C. se convirtió en un momento de celebración que perduraría para siempre. Cuando los sacerdotes encendieron la menorá del templo, el aceite, que solo debía durar un día, ardió durante 8 días, proporcionando tiempo suficiente para preparar aceite nuevo según las prescripciones de la ley. Era un milagro pequeño comparado con los grandes prodigios de la antigüedad, pero para un pueblo que había vivido en silencio divino durante más de 2 siglos, era como un rayo de esperanza atravesando las nubes más densas. La fiesta de Hanukkah, la dedicación, se estableció para conmemorar no solo la purificación del templo, sino también la confirmación de que Dios no había abandonado a su pueblo. Durante 8 días cada año, las familias judías encenderían velas y recordarían que incluso en los periodos más oscuros, la luz de la fe puede brillar contra toda esperanza. Pero la libertad política que los macabeos habían conquistado no trajo consigo el fin del silencio profético. Los años continuaron pasando, y aunque el templo funcionaba nuevamente, aunque los sacrificios se ofrecían según la ley, aunque los festivales se celebraban con alegría, los cielos permanecían cerrados. No había nuevas revelaciones, no había nuevos profetas, no había nuevas palabras del Señor. Los descendientes de los macabeos establecieron la dinastía Hasmonea, que gobernaría Judea durante casi un siglo. Pero el poder corrompe y gradualmente estos libertadores se convirtieron en lo que habían combatido. Adoptaron costumbres helenísticas, buscaron títulos reales y eventualmente cayeron en las mismas trampas de orgullo y compromiso que habían caracterizado a sus predecesores. El silencio divino se intensificó durante estos años. Era como si Dios hubiera dado a su pueblo una oportunidad de libertad para ver qué harían con ella, y la respuesta había sido desalentadora. Sin la guía profética, sin la corrección divina constante, incluso los más piadosos comenzaron a desviarse del camino. Las divisiones sectarias se profundizaron, las interpretaciones de la ley se multiplicaron, y la unidad del pueblo se fracturó en facciones competitivas. Los fariseos se aferraban a las tradiciones orales, construyendo interpretaciones cada vez más complejas de la ley escrita. Los saduceos controlaban el templo y colaboraban con los poderes extranjeros para mantener su posición. Los esenios,
desilusionados con la corrupción del templo, se retiraron al desierto para vivir en comunidades separadas, esperando el fin de los tiempos y la intervención divina final. Y luego llegaron los romanos. En el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y los judíos se encontraron una vez más bajo el dominio extranjero. Pero esta vez era diferente. Los romanos no solo querían tributo, querían control total. Establecieron reyes títeres, reorganizaron la administración y comenzaron a moldear Judea según sus propios intereses estratégicos. Herodes el Grande, el rey que los romanos instalaron, era un ejemplo perfecto de los tiempos confusos en que vivía el pueblo judío. Medio judío, completamente romanizado, brillantemente capaz pero moralmente corrupto, Herodes embellecía el templo de Jerusalén hasta convertirlo en una de las maravillas del mundo antiguo, mientras al mismo tiempo asesinaba a cualquiera que considerara una amenaza, incluyendo a su propia esposa e hijos. Era un tiempo de contradicciones extraordinarias. El templo nunca había sido más hermoso, pero nunca había habido tanta corrupción en su administración. Los sacrificios se ofrecían diariamente según la ley, pero los corazones de los adoradores estaban divididos entre la nostalgia por el pasado y la ansiedad por el futuro. Las sinagogas se multiplicaban por todo el mundo conocido, pero la unidad del pueblo se fragmentaba cada vez más. Durante estos años finales del silencio, el anhelo mesiánico se intensificó dramáticamente. Los escritos apocalípticos florecían, describiendo en detalle cómo Dios intervendría para establecer su reino y liberar a su pueblo. Grupos como los celotes se organizaban para la resistencia armada, creyendo que podían forzar la mano de Dios mediante la violencia revolucionaria. Otros se sumergían en el estudio místico, buscando en las escrituras claves secretas que pudieran revelar cuándo y cómo vendría el fin. Los más piadosos se reunían en grupos pequeños para orar, estudiar y esperar. En las colinas de Judea, en las sinagogas de Galilea, en los hogares de Jerusalén, corazones sinceros se alzaban en súplica al Dios que había guardado silencio durante tanto tiempo. Eran oraciones que llevaban el peso de 4 siglos de esperanza diferida, peticiones que resumían el dolor de generaciones que habían nacido, vivido y muerto sin escuchar la voz del Altísimo. Entre estos grupos de fieles se encontraba una joven pareja en Nazaret. José, descendiente de David, trabajaba como carpintero en una ciudad que apenas merecía mención en los anales de la historia. María, también descendiente de David, era una adolescente cuya vida transcurría en la rutina simple de prepararse para el matrimonio y la maternidad. Como miles de jóvenes judíos de su generación, habían crecido escuchando las promesas de los profetas, añorando el día cuando el Mesías vendría a restaurar el reino de Israel. Pero había algo diferente en María. Quizás era la forma en que estudiaba las Escrituras, quizás era la intensidad con que oraba, quizás era simplemente la pureza de corazón que Dios había estado buscando durante 4 siglos de silencio. Era una pureza que no había sido contaminada por las expectativas políticas de los celotes, ni por la sofisticación teológica de los fariseos, ni por el pragmatismo mundano de los saduceos. Era la pureza de una joven que simplemente amaba a Dios y confiaba en sus promesas. En algún lugar de las colinas de Judea, otro niño crecía bajo la sombra del silencio divino. Juan, hijo de Zacarías el sacerdote, había sido destinado desde antes de su nacimiento para un propósito especial. Su padre había experimentado algo que no había ocurrido en Israel durante 400 años. Una visión angelical en el templo, una revelación directa sobre el futuro de Israel,
una promesa de que el silencio estaba a punto de romperse. Pero incluso Zacarías había dudado. Cuando el ángel Gabriel le anunció que su esposa anciana concebiría un hijo, el sacerdote había respondido con escepticismo: «¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada». Era la respuesta natural de alguien que había vivido toda su vida durante el silencio divino, de alguien que había aprendido a no esperar milagros, de alguien que había visto demasiadas esperanzas frustradas como para atreverse a creer que esta vez sería diferente. El mutismo temporal que Gabriel impuso a Zacarías fue más que un castigo, fue una lección. Durante 9 meses, el sacerdote experimentó en carne propia lo que había sido el silencio divino durante 4 siglos. No podía hablar, no podía proclamar, no podía enseñar. Solo podía observar, esperar y confiar en que Dios cumpliría su palabra a pesar de todas las evidencias en contra. Mientras tanto, en las academias rabínicas, los estudiosos debatían intensamente sobre las profecías mesiánicas. ¿Cuándo vendría el Mesías? ¿Cómo se manifestaría? ¿Sería un rey conquistador como David? ¿Sería un sacerdote purificador como Melquisedec? ¿Sería un profeta liberador como Moisés? Las especulaciones se multiplicaban, pero la respuesta permanecía oculta en el silencio divino. Los fariseos habían desarrollado complejos sistemas de interpretación bíblica, tratando de descifrar cada símbolo profético, cada número significativo, cada imagen apocalíptica. Creían que mediante el estudio intensivo y la observancia meticulosa de la ley podrían acelerar la venida del Mesías. Sus corazones eran sinceros, su dedicación era admirable, pero su enfoque había perdido la simplicidad de la fe que caracterizaba a los antiguos profetas. Los saduceos, por otro lado, habían prácticamente abandonado las esperanzas mesiánicas. Para ellos, el silencio divino era evidencia de que Dios había terminado su participación activa en la historia humana. Creían que la religión debía ser principalmente una cuestión de orden social, tradición cultural y cooperación política. El templo debía mantenerse funcionando, los sacrificios debían continuar, las fiestas debían celebrarse, pero sin expectativas de intervención sobrenatural. Los esenios habían llegado a conclusiones completamente diferentes. Convencidos de que el templo de Jerusalén estaba irremediablemente corrompido, se habían retirado al desierto de Judea para establecer comunidades puras donde pudieran esperar el fin de los tiempos. Creían que el silencio divino era un período de purificación necesario antes de la batalla final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Pero Dios, que había observado en silencio durante 4 siglos, había estado preparando algo completamente diferente a lo que cualquiera de estos grupos esperaba. No vendría un conquistador político para restaurar el reino davídico mediante la fuerza militar. No vendría un sumo sacerdote para purificar el templo mediante reformas rituales. No vendría un profeta para pronunciar juicios apocalípticos sobre los enemigos de Israel. Vendría un bebé nacido en la oscuridad de una cueva de Belén, en el silencio de una noche de invierno, en la humildad de una familia que no tenía lugar en la posada. Vendría como habían venido todos los grandes libertadores de Israel, sin fanfarria, sin reconocimiento, sin apoyo institucional. Vendría como había venido Moisés, rescatado de las aguas por la providencia divina. Vendría como había venido David, ungido en secreto, mientras sus hermanos mayores eran pasados por alto. Pero había una diferencia crucial. Este bebé no solo sería el descendiente de David, sería el Hijo del Altísimo. No solo sería el profeta como Moisés, sería el Verbo eterno hecho carne. No solo sería el libertador de Israel, sería el Salvador del mundo.
En sus pequeños pulmones residía la voz que había guardado silencio durante 400 años. En sus pequeñas manos descansaba el poder que había sostenido el universo desde el principio. En sus pequeños ojos brillaba el amor que había planificado la redención desde antes de la fundación del mundo. La noche de su nacimiento, el silencio se rompió de la manera más inesperada. No fue una voz desde el cielo dirigida a los líderes religiosos en Jerusalén. No fue una visión apocalíptica revelada a los estudiosos en las academias. No fue una manifestación de poder mostrada a los poderosos en sus palacios. Fue una multitud de ángeles cantando gloria a Dios en las alturas, dirigiéndose a pastores humildes en los campos de Belén. Los pastores, que estaban en los márgenes de la sociedad religiosa, que eran considerados ritualmente impuros por los fariseos, que no tenían acceso a las academias de los escribas, fueron los primeros en escuchar la voz divina después de 4 siglos de silencio. «No temáis», les dijo el ángel, «porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor». Era un mensaje que resumía todo lo que el pueblo judío había esperado durante 400 años, pero lo expresaba en términos tan simples que incluso los más humildes podían entenderlo. No había complejas interpretaciones teológicas, no había requisitos rituales elaborados, no había condiciones políticas complicadas. Solo la noticia de que había nacido un Salvador, y que este Salvador era el Cristo, el Mesías prometido, el Señor mismo. Los pastores corrieron a Belén, y allí encontraron exactamente lo que el ángel les había dicho: un bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No había señales sobrenaturales visibles, no había manifestaciones de poder divino, no había evidencias externas de que este niño fuera diferente a cualquier otro. Solo había la palabra del ángel y la fe simple de unos pastores que habían decidido creer. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas. Ella sabía que este niño era diferente. Había experimentado la anunciación, había sentido el poder del Altísimo cubriéndola con su sombra, había llevado en su vientre al Hijo del Dios viviente. Durante 9 meses había sido el tabernáculo humano del Verbo eterno, el arca del nuevo pacto, el recipiente de la esperanza de Israel. El silencio de 400 años había terminado, pero no como el pueblo esperaba. En lugar de una voz atronadora desde el cielo, había llegado un llanto de bebé en una cueva. En lugar de un conquistador con espada y corona, había llegado un niño desarmado e indefenso. En lugar de juicios apocalípticos contra los enemigos de Israel, había llegado un mensaje de paz y buena voluntad para todos los hombres. Los magos del Oriente, que habían estado estudiando las estrellas y las profecías, reconocieron las señales celestiales del nacimiento del Rey de los judíos. Su peregrinaje desde tierras lejanas simbolizaba algo profundo. El silencio había terminado no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Las promesas hechas a Abraham de que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra comenzaban a cumplirse de maneras que trascendían toda expectativa nacionalista. Pero Herodes el Grande, el rey que los romanos habían instalado, reaccionó al anuncio del nacimiento del Mesías con pánico y violencia. Ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén, tratando de eliminar lo que percibía como una amenaza a su trono. Era una respuesta típica del poder mundano ante la manifestación del poder divino. La fuerza bruta, la violencia irracional, el intento de detener los planes de Dios mediante la crueldad humana. Pero el niño que había roto el silencio de 400 años no podía ser silenciado por la violencia humana. José, advertido en sueños,
Llevó a María y al niño a Egipto, repitiendo el patrón ancestral de los hijos de Israel, que habían encontrado refugio en tierra extranjera cuando eran amenazados por tiranos locales. Era un recordatorio de que los planes de Dios no dependen de la protección de los poderosos, sino de la obediencia de los humildes. Durante los años del exilio en Egipto, el niño que había roto el silencio creció en silencio. No hay registros de milagros infantiles, no hay historias de manifestaciones sobrenaturales, no hay evidencias de que fuera diferente a otros niños judíos en el exilio. Pero María y José sabían quién era y lo criaron con la sabiduría que solo podía venir de la fe en las promesas divinas. Cuando Herodes murió y la familia regresó a Nazaret, el niño continuó creciendo en estatura y en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Era un crecimiento silencioso pero profundo, una preparación oculta pero esencial para la misión que le esperaba. Durante 30 años, el que había roto el silencio de 400 años vivió en relativo silencio, aprendiendo el oficio de carpintero, estudiando las Escrituras, observando la vida de su pueblo. Pero en algún lugar de las colinas de Judea, otro hombre se preparaba para romper el silencio de una manera más dramática. Juan, el hijo de Zacarías, había crecido en el desierto, alimentándose de langostas y miel silvestre, vistiendo pieles de camellos, viviendo una vida de austeridad radical que lo marcaba claramente como profeta. Era el primero en 400 años en atreverse a proclamar: «Así dice el Señor». Cuando Juan comenzó a predicar en el desierto de Judea, las multitudes acudían desde toda la región para escucharlo. Era como si 400 años de silencio hubieran creado una sed espiritual tan intensa que cuando finalmente apareció una voz profética, la gente no podía resistir la atracción. «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado», proclamaba Juan, y sus palabras resonaban con la autoridad que había faltado durante tanto tiempo. Pero Juan sabía que él no era el fin del silencio, era solo el heraldo del que vendría después. «Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento», declaraba con una humildad que contrastaba dramáticamente con su apariencia feroz. «Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». Era una declaración que resumía perfectamente el propósito de los 400 años de silencio. Todo había sido preparación para la venida de aquel que no solo hablaría palabras de Dios, sino que sería la palabra misma de Dios hecha carne. Juan era la voz que clamaba en el desierto, pero Jesús era el Verbo eterno que había estado en silencio, esperando el momento perfecto para manifestarse al mundo. Cuando Jesús finalmente se presentó ante Juan para ser bautizado, el precursor experimentó lo que ningún profeta había experimentado en 400 años: la presencia manifiesta del Espíritu de Dios descendiendo como paloma, y la voz del Padre resonando desde los cielos: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Era la confirmación divina de que el silencio había terminado definitivamente y que la nueva era de revelación había comenzado. Pero incluso entonces, la manifestación fue diferente a lo que el pueblo esperaba. No hubo truenos ni terremotos como en el Sinaí. No hubo fuego devorador como en el Carmelo. No hubo ejércitos celestiales como en las visiones de Ezequiel. Solo una paloma descendiendo suavemente y una voz paternal llena de amor y aprobación. Era una revelación que hablaba no de juicio inmediato, sino de amor redentor, no de destrucción apocalíptica, sino de salvación misericordiosa. Los 40 días que Jesús pasó en el desierto después de su bautismo fueron, en cierto sentido, un resumen de los 400 años de silencio que había experimentado Israel. Fue tentado por Satanás,
experimentó hambre y soledad, enfrentó la presión de tomar atajos para alcanzar sus objetivos mesiánicos. Pero a diferencia de Israel, que había fallado repetidamente durante su historia, Jesús permaneció fiel, respondiendo a cada tentación con las escrituras que habían sostenido a los fieles durante los siglos de silencio. Cuando regresó del desierto, en el poder del Espíritu, Jesús comenzó su ministerio público de una manera que inmediatamente estableció la conexión entre su misión y el fin del silencio profético. En la sinagoga de Nazaret, su ciudad natal, se levantó para leer de las Escrituras, le dieron el rollo del profeta Isaías y encontró el lugar donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Después de leer, enrolló el libro, lo devolvió al ministro y se sentó. Todos los ojos en la sinagoga estaban fijos en él, esperando su comentario sobre el texto profético. Entonces pronunció las palabras que cambiarían para siempre la comprensión del propósito del silencio divino. «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Era una declaración asombrosa. Durante 400 años, los judíos habían leído estas palabras de Isaías como una promesa futura, una esperanza diferida, una profecía que se cumpliría cuando el Mesías viniera. Pero ahí estaba este carpintero de Nazaret, este hijo de José, esta persona que habían conocido desde niño, declarando que la profecía se había cumplido en ese mismo momento, en esa misma sinagoga, delante de sus propios ojos. Al principio, se maravillaron de las palabras de gracia que salían de su boca. Había algo en su manera de hablar que era diferente a todo lo que habían escuchado antes. No era la erudición árida de los escribas, ni el legalismo rígido de los fariseos, ni la sofisticación política de los saduceos. Era una autoridad que venía directamente del corazón de Dios, una gracia que reflejaba la naturaleza misma del Altísimo. Pero cuando Jesús comenzó a explicar las implicaciones de su declaración, cuando les recordó que los profetas de antaño habían sido enviados no solo a Israel, sino también a los gentiles, cuando sugirió que la gracia de Dios podía extenderse más allá de las fronteras étnicas y religiosas tradicionales, la maravilla se convirtió en indignación. Se llenaron de ira, lo sacaron de la ciudad y trataron de despeñarlo desde la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada Nazaret. Era una reacción que prefiguraba lo que sería la respuesta general del liderazgo religioso de Israel al fin del silencio divino. Habían esperado durante 400 años que Dios hablara nuevamente, pero cuando finalmente habló, sus palabras no se ajustaban a sus expectativas nacionalistas, sus prejuicios religiosos o sus ambiciones políticas. Querían un Mesías que confirmara sus tradiciones, no uno que las desafiara. Querían un profeta que validara sus interpretaciones, no uno que las transformara. Pero Jesús, pasando por en medio de ellos, se fue. No podían detenerlo porque su hora no había llegado todavía. Tenía una misión que cumplir, una revelación que completar, un silencio de 400 años que romper definitivamente. Se dirigió a Capernaum, donde su enseñanza con autoridad y sus milagros poderosos comenzaron a atraer multitudes de toda la región. Los milagros de Jesús no eran simplemente demostraciones de poder sobrenatural, eran declaraciones teológicas profundas sobre la naturaleza del reino de Dios que había venido a establecer. Cada ciego que recibía la vista era una ilustración de cómo el Mesías abriría los ojos espirituales de su pueblo. Cada sordo que comenzaba a oír
era una demostración de cómo los que habían estado sordos a la voz de Dios durante 400 años podrían escuchar nuevamente. Cada paralítico que caminaba era una señal de cómo el pueblo de Dios, paralizado por el legalismo y la tradición, podría caminar nuevamente en libertad. Pero quizás el aspecto más revolucionario del ministerio de Jesús era su manera de enseñar. Durante 400 años, los rabinos habían desarrollado un sistema elaborado de interpretar las Escrituras mediante la citación de autoridades anteriores. Rabbi Hillel dice, Rabbi Shammai enseña, la tradición de los ancianos establece. Estas eran las fórmulas típicas de la enseñanza rabínica, pero Jesús enseñaba de manera completamente diferente. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, decía Jesús, citando la Torá o las tradiciones rabínicas, pero yo os digo. Era una fórmula que electrizaba a las multitudes y escandalizaba a los líderes religiosos. ¿Quién era este carpintero de Nazaret para contrastar su enseñanza con la de Moisés? ¿Con qué autoridad se atrevía a reinterpretar las tradiciones que habían sido reverenciadas durante siglos? La autoridad era la del Hijo de Dios, la del Verbo eterno que había participado en la creación original de la ley, la del Mesías que había venido no a destruir la ley, sino a cumplirla. Cuando Jesús decía, yo os digo, no estaba contradiciendo las Escrituras, las estaba explicando según su intención original, las estaba restaurando a su propósito redentor, las estaba liberando de las interpretaciones legalistas que las habían convertido en cargas insoportables. Las multitudes se maravillaban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Era la autoridad que habían estado esperando durante 400 años, la voz que podía hablar con la certeza de quien conocía personalmente al Padre, la enseñanza que podía transformar corazones y no solo informar mentes. Pero con cada milagro, con cada enseñanza, con cada demostración de autoridad divina, la oposición del liderazgo religioso se intensificaba. Los fariseos, que habían dedicado sus vidas a preservar las tradiciones durante el silencio divino, veían en Jesús una amenaza a todo lo que habían construido. Los saduceos, que controlaban el templo y colaboraban con los romanos, temían que este profeta popular pudiera desestabilizar el delicado equilibrio político que les permitía mantener su poder. Los escribas, que habían monopolizado la interpretación de las Escrituras durante siglos, se sentían desafiados por alguien que enseñaba sin haber estudiado en sus academias, sin haber recibido su ordenación, sin haberse sometido a su autoridad. ¿De dónde tiene estas cosas?, se preguntaban con indignación. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María? Era la misma incredulidad que había caracterizado a Israel durante toda su historia. La incapacidad de reconocer a Dios cuando se manifestaba de maneras inesperadas. Habían esperado que el fin del silencio viniera con fanfarria real, con credenciales académicas, con el respaldo del establishment religioso. No podían aceptar que el Verbo eterno hubiera elegido manifestarse a través de un carpintero de Nazaret, que la sabiduría divina hubiera elegido expresarse en parábolas simples, que el poder del Altísimo hubiera elegido manifestarse en actos de compasión hacia los marginados. Durante 3 años Jesús continuó su ministerio, rompiendo silencio tras silencio. Habló con la mujer samaritana junto al pozo, cruzando las barreras étnicas y religiosas que habían dividido a los pueblos durante siglos. Sanó al criado del centurión romano, extendiendo la gracia divina a los gentiles de maneras que desafiaban las expectativas nacionalistas.
comió con publicanos y pecadores, demostrando que el reino de Dios estaba abierto para todos los que se arrepintieran, no solo para los religiosamente respetables. Cada una de estas acciones era una declaración sobre el propósito del silencio de 400 años. Dios no había estado inactivo. Había estado preparando un momento cuando su gracia se manifestaría de una manera tan radical, tan inclusiva, tan transformadora, que todas las barreras humanas serían derribadas. El silencio había sido necesario para que cuando Dios finalmente hablara, su voz pudiera ser escuchada no solo en Jerusalén, sino en Samaria, en Galilea, en Decápolis y hasta los confines de la tierra. Las parábolas de Jesús eran especialmente significativas en el contexto del silencio divino. Durante 400 años, el pueblo había esperado revelaciones apocalípticas dramáticas, visiones celestiales complejas, pronunciamientos proféticos grandilocuentes, pero Jesús enseñaba sobre el reino de los cielos, mediante historias simples sobre sembradores y tierra, sobre levadura y masa, sobre tesoros escondidos y perlas de gran precio. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, decía Jesús, y las multitudes se inclinaban para escuchar. Eran historias que cualquier campesino podía entender, imágenes que cualquier madre podía recordar, verdades que cualquier niño podía captar. Era una democratización radical de la revelación divina, una ruptura completa con el elitismo religioso que había caracterizado el período del silencio. Pero las parábolas también tenían un propósito más profundo. A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, les decía Jesús a sus discípulos, mas a ellos no les es dado. Las mismas historias que iluminaban a los corazones humildes, oscurecían a los corazones orgullosos. Los que tenían oídos para oír podían entender las verdades espirituales profundas, escondidas en las narrativas simples, pero los que se acercaban con prejuicios religiosos o ambiciones políticas solo escuchaban cuentos campesinos. Era una perfecta ilustración de por qué había sido necesario el silencio de 400 años. Durante ese periodo se habían desarrollado sistemas religiosos tan complejos, tradiciones tan rígidas, expectativas tan específicas, que cuando Dios finalmente habló, muchos no pudieron reconocer su voz. Habían perdido la capacidad de asombro, la simplicidad de fe, la humildad de corazón que eran necesarias para recibir la revelación divina. Los discípulos que Jesús escogió eran un reflejo perfecto de esta verdad. No eran eruditos rabínicos ni líderes religiosos establecidos. Eran pescadores de Galilea, un recaudador de impuestos despreciado, un celote radical, hombres ordinarios cuya principal calificación era su disposición de seguir a Jesús sin entender completamente hacia dónde los llevaba. Eran como los pastores de Belén, marginales religiosos, que fueron escogidos precisamente porque sus corazones no estaban endurecidos por el orgullo intelectual o las ambiciones institucionales. Cuando Jesús los envió a predicar, les dio autoridad para sanar enfermos, limpiar leprosos y echar fuera demonios. Era una delegación de poder que no había ocurrido durante 400 años, una restauración del ministerio profético que había cesado con Malaquías. Pero también les dio instrucciones específicas: no vayáis por camino de gentiles y no entréis en ciudad de samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era una restricción temporal que reflejaba la naturaleza progresiva del plan divino. El silencio de 400 años había sido parte de una estrategia más amplia que eventualmente resultaría en la salvación para todas las naciones, pero que debía comenzar con Israel. Las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob debían cumplirse primero antes de que la bendición pudiera extenderse a todas las familias de la tierra.
Pero incluso durante esta fase inicial de su ministerio, Jesús dejó claro que el reino de Dios sería fundamentalmente diferente a las expectativas nacionalistas que se habían desarrollado durante el silencio. Cuando los discípulos le preguntaron sobre los puestos de honor en su reino, Jesús les enseñó sobre el servicio humilde. Cuando Pedro trató de defenderlo con la espada, Jesús le ordenó guardar su arma. Cuando las multitudes quisieron hacerlo rey por la fuerza, se retiró a los montes para orar en soledad. Era una constante frustración de las expectativas que habían crecido durante 400 años de silencio y esperanza. El pueblo había imaginado un Mesías que restauraría el reino davídico mediante conquista militar, que purificaría el templo mediante reforma ritual, que establecería la justicia mediante poder político. Pero Jesús había venido a establecer un reino que no era de este mundo, una justicia que fluía del corazón transformado, una purificación que comenzaba con el arrepentimiento personal. La transfiguración de Jesús en el monte fue quizás el momento más dramático de revelación divina desde el fin del silencio. Pedro, Santiago y Juan vieron a su maestro transformado, su rostro resplandeciendo como el sol, sus vestidos blancos como la luz. Aparecieron Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas, conversando con Jesús sobre su éxodo que habría de cumplir en Jerusalén. Era una confirmación visual de lo que Jesús había estado enseñando, que Él era el cumplimiento de toda la revelación anterior, que en Él se unían la ley y los profetas, que su muerte y resurrección serían el verdadero éxodo que libraría no solo a Israel, sino a toda la humanidad de la esclavitud del pecado. La voz del Padre resonó nuevamente desde la nube. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Era un mandato claro para una generación que había crecido escuchando múltiples voces durante el silencio. Los fariseos con sus tradiciones, los saduceos con su pragmatismo, los esenios con su separatismo, los celotes con su revolucionarismo. Pero ahora había una voz que tenía autoridad suprema, una palabra que debía ser escuchada por encima de todas las demás interpretaciones y especulaciones humanas. Sin embargo, incluso después de 3 años de ministerio, incluso después de incontables milagros y enseñanzas transformadoras, la mayoría del liderazgo religioso de Israel seguía rechazando a Jesús. Su popularidad entre las multitudes los alarmaba. Su crítica a sus tradiciones los ofendía. Su afirmación de autoridad divina los escandalizaba. Comenzaron a planear su muerte, convencidos de que era mejor que un hombre muriera por el pueblo antes que toda la nación pereciera. Era una ironía trágica que resumía perfectamente el problema del silencio divino. Durante 400 años habían orado por la venida del Mesías, habían estudiado las profecías sobre su manifestación, habían esperado ansiosamente el día cuando Dios rompería su silencio. Pero cuando finalmente llegó, cuando el silencio se rompió de la manera más gloriosa imaginable, lo rechazaron porque no se ajustaba a sus expectativas preconcebidas. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén durante la Semana de la Pasión fue una dramatización poderosa de esta ironía. Las multitudes lo recibieron con palmas y aclamaciones, gritando: «¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!». Era el cumplimiento aparente de todas las esperanzas mesiánicas que se habían acumulado durante 400 años de silencio. Pero Jesús entró montado en un pollino, no en un caballo de guerra. Lloró sobre la ciudad que lo rechazaba, no se regocijó en su conquista. Fue al templo a purificarlo mediante acciones proféticas, no a establecer un trono político. Era una demostración de que el fin del silencio divino traería juicio, pero sería un juicio motivado por amor, no por venganza.
orientado hacia la redención, no hacia la destrucción. La purificación del templo fue especialmente significativa. Durante 400 años, este edificio había sido el centro de la esperanza judía, el lugar donde se ofrecían sacrificios diarios, el símbolo de la presencia divina en medio de su pueblo. Pero se había convertido en cueva de ladrones, dominado por intereses comerciales, corrompido por compromisos políticos, vaciado de la adoración genuina que debía caracterizarlo. Cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas y echó fuera a los que vendían palomas, estaba declarando que la era del templo estaba llegando a su fin. El silencio de 400 años había terminado, no para restaurar el sistema antiguo, sino para establecer algo completamente nuevo. El mismo sería el templo verdadero, el lugar donde la humanidad podría encontrarse con Dios sin mediaciones rituales, sin barreras étnicas, sin limitaciones geográficas. «Destruid este templo», les dijo a los líderes religiosos que demandaban una señal de su autoridad, «y en 3 días lo levantaré». Ellos pensaron que hablaba del edificio físico, con sus 46 años de construcción, pero él hablaba del templo de su cuerpo, que sería destruido en la cruz y resucitado al 3er día. Era una profecía que sus propios discípulos no entenderían completamente hasta después de la resurrección. La última semana de la vida terrenal de Jesús fue una intensificación dramática del conflicto entre la revelación divina y las expectativas humanas que se había desarrollado durante todo su ministerio. Cada día enseñaba en el templo, respondiendo a las preguntas capciosas de fariseos y saduceos, pronunciando parábolas que desenmascaraban la hipocresía religiosa, advirtiendo sobre el juicio que vendría sobre una generación que rechazaba al Hijo. La parábola de los viñadores malvados fue especialmente profética. Jesús contó la historia de un propietario que plantó una viña, la arrendó a labradores y se fue lejos. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió siervos para recoger su parte, pero los labradores golpearon a unos, mataron a otros y apedrearon a los demás. Finalmente, el propietario envió a su hijo, diciendo: «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los labradores, al ver al hijo, dijeron: «Este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad». Era una alegoría transparente de la historia de Israel. Dios había enviado profeta tras profeta durante siglos, y muchos habían sido rechazados, perseguidos, asesinados. Ahora había enviado a su hijo, y los líderes religiosos estaban planeando matarlo también. La pregunta implícita era devastadora. ¿Qué, pues, hará el Señor de la viña cuando venga? La respuesta era igualmente clara. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. El silencio de 400 años había sido la pausa antes de esta confrontación final. Durante ese período, Dios había sido paciente, esperando que su pueblo se arrepintiera, que reconociera su necesidad de redención, que preparara sus corazones para recibir al Mesías. Pero cuando finalmente envió a su Hijo, la respuesta reveló la dureza de corazón que se había desarrollado durante los siglos de espera. La traición de Judas añadió una dimensión de tragedia personal al rechazo nacional. Aquí estaba uno de los 12 escogidos, alguien que había caminado con Jesús durante 3 años, que había visto sus milagros, que había escuchado sus enseñanzas, que había sido testigo del fin del silencio divino de la manera más íntima posible. Sin embargo, por 30 piezas de plata entregó al Hijo de Dios a sus enemigos. Era una ilustración dolorosa de cómo incluso la revelación más clara, incluso la proximidad más cercana a la presencia divina, no puede forzar la fe en un corazón que ha elegido el camino de la incredulidad.
El silencio de 400 años no había sido el problema. El problema era la condición del corazón humano, que podía endurecer incluso ante la evidencia más abrumadora del amor divino. La última cena que Jesús compartió con sus discípulos fue una reinterpretación radical de la Pascua judía, la fiesta que había conmemorado durante más de 1000 años la liberación de Israel de la esclavitud egipcia. Pero ahora Jesús estaba estableciendo una nueva Pascua, un nuevo éxodo, una nueva liberación que sería mucho más profunda y amplia que la original. «Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido», dijo, partiendo el pan. «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Era una declaración asombrosa. El fin del silencio divino culminaría no en una conquista militar, sino en un sacrificio redentor, no en la destrucción de los enemigos, sino en la entrega de la propia vida por la salvación del mundo. El jardín de Getsemaní reveló la profundidad del costo personal que implicaba romper el silencio de 400 años. Jesús, que había hablado con autoridad divina durante todo su ministerio, que había demostrado poder sobre la enfermedad, la muerte y los demonios, se postró en agonía ante la perspectiva de la cruz. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Era el momento más humano del Hijo de Dios, la revelación de que romper el silencio divino mediante la encarnación había implicado asumir completamente la experiencia humana, incluyendo el dolor, el temor y la angustia ante la muerte. Pero también era la demostración suprema de la obediencia que había faltado en Israel durante toda su historia. Donde Adán había desobedecido, donde Israel había sido rebelde, donde la humanidad había fallado, Jesús eligió la sumisión perfecta a la voluntad del Padre. El arresto, el juicio y la crucifixión que siguieron fueron la culminación trágica de 400 años de expectativas malentendidas. Los mismos líderes religiosos que habían orado por la venida del Mesías durante generaciones, que habían estudiado las profecías sobre su manifestación, que habían esperado ansiosamente el fin del silencio divino, se convirtieron en los instrumentos de su rechazo y muerte. Pilato, el gobernador romano, se encontró en la posición extraña de defender la inocencia de Jesús contra las acusaciones de los líderes judíos. «¿Qué mal ha hecho?», preguntó repetidamente, sin encontrar causa para condenarlo. Pero las multitudes, manipuladas por sus líderes, gritaron: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Era el mismo pueblo que días antes lo había recibido con hosanas, ahora demandando su muerte con la misma intensidad. La ironía era devastadora. Durante 400 años, los judíos habían vivido bajo dominación extranjera, primero persa, luego griega, finalmente romana. Habían orado por un libertador que los librara de la opresión gentil, que restaurara la independencia nacional, que estableciera el reino davídico. Pero cuando finalmente llegó el verdadero libertador, colaboraron con los opresores extranjeros para destruirlo. Las horas de oscuridad que cubrieron la tierra mientras Jesús colgaba de la cruz fueron como un eco del silencio de 400 años, pero infinitamente más profundo. Era la oscuridad que resulta cuando la luz del mundo es rechazada, cuando la palabra de Dios es silenciada, cuando el amor divino es crucificado. Durante 3 horas, desde la hora sexta hasta la novena, las tinieblas cubrieron toda la tierra, como si la creación misma estuviera lamentando la muerte de su creador. Y entonces, en medio de esa oscuridad, resonó el grito más desgarrador de la historia humana: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Era el Hijo de Dios experimentando la separación del Padre, cargando sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad, sufriendo el abandono divino que merecíamos nosotros.
Era el momento cuando el que había roto el silencio de 400 años experimentó él mismo el silencio más profundo posible, la aparente ausencia del Padre en su hora de mayor necesidad. Pero ese grito no era de desesperación, era de cumplimiento profético. Jesús estaba citando el Salmo 22, que comienza con esas palabras de angustia, pero termina con una declaración triunfante de vindicación divina. Era su manera de decir que incluso en medio del sufrimiento más profundo, los propósitos de Dios se estaban cumpliendo perfectamente según las Escrituras. Cuando finalmente gritó, «Consumado es», y entregó su espíritu, no era la admisión de derrota, sino la declaración de victoria. La obra que había venido a realizar estaba completa. El silencio de 400 años había sido roto no solo mediante palabras de enseñanza y actos de poder, sino mediante el sacrificio supremo que haría posible la redención de toda la humanidad. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, simbolizando que el camino al lugar santísimo ahora estaba abierto para todos. Ya no sería necesario esperar revelación profética esporádica. Ahora cada creyente podría acercarse directamente al trono de la gracia. El silencio había terminado no solo para unos pocos profetas escogidos, sino para toda persona que invocara el nombre del Señor. Pero la historia no terminó en la cruz. El domingo por la mañana, cuando las mujeres fueron al sepulcro con especias aromáticas, encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío. Un ángel les anunció, «No está aquí, pues ha resucitado», como dijo. «Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor». Era la confirmación final de que el que había roto el silencio de 400 años tenía autoridad incluso sobre la muerte. Durante 40 días después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos, enseñándoles sobre el reino de Dios, explicándoles cómo todas las Escrituras se habían cumplido en él, preparándolos para la misión que tenían por delante. Era una educación intensiva sobre el verdadero significado del fin del silencio divino. No había sido para restaurar el reino de Israel según las expectativas nacionalistas, sino para establecer un reino espiritual que se extendería hasta los confines de la tierra. La gran comisión que dio a sus discípulos antes de ascender al cielo resumía perfectamente el propósito de los 400 años de silencio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Era una misión que habría sido imposible antes del silencio. Durante la era profética, la revelación divina había estado principalmente limitada a Israel, comunicada en hebreo, enfocada en las promesas nacionales. Pero los 400 años de silencio habían preparado el escenario mundial. El griego se había convertido en el idioma universal. Las comunidades judías estaban dispersas por todo el mundo conocido, las carreteras romanas facilitaban el viaje y la Septuaginta había hecho accesibles las escrituras hebreas a los gentiles educados. 10 días después de la ascensión, en el día de Pentecostés, el silencio se rompió de una manera aún más dramática. El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos en el aposento alto, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Era la inversión perfecta de la confusión de Babel. Mientras que allí Dios había dividido las lenguas para dispersar a la humanidad rebelde, aquí estaba uniendo las lenguas para reunir a la humanidad redimida. Pedro se levantó con los 11 y alzó su voz, proclamando el primer sermón cristiano a una multitud internacional reunida en Jerusalén para la fiesta.
varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Era un pescador galileo sin educación formal, hablando con la autoridad de los antiguos profetas, declarando que Jesús de Nazaret, al cual habían crucificado, había sido constituido Señor y Cristo por Dios. 3,000 personas respondieron al llamado de Pedro ese día, siendo bautizadas y añadidas a la iglesia primitiva. Era una cosecha que habría sido imposible sin los 400 años de preparación. Judíos de toda nación bajo el cielo estaban en Jerusalén, habían escuchado el Evangelio en sus propios idiomas y llevaron las buenas nuevas de regreso a sus hogares en todo el mundo conocido. La expansión del Evangelio que siguió fue asombrosamente rápida. En unos pocos años había iglesias en Antioquía, en Chipre, en Asia Menor. Pablo, el fariseo convertido que había perseguido a la iglesia, se convirtió en el apóstol a los gentiles, llevando el mensaje de salvación a los confines del Imperio Romano. Sus cartas, escritas en griego y preservadas para las generaciones futuras, se convirtieron en parte del canon del Nuevo Testamento. Cada paso de esta expansión confirmaba la sabiduría divina en permitir el silencio de 400 años. Sin la dispersión judía, no habría habido sinagogas en cada ciudad importante donde Pablo pudiera comenzar su ministerio. Sin el idioma griego, no habría podido comunicarse efectivamente con audiencias tan diversas. Sin las carreteras romanas, no habría podido viajar tan extensamente. Sin la Pax Romana, no habría tenido la protección legal necesaria para predicar en todo el imperio. Pero quizás lo más importante era que sin el silencio, las expectativas mesiánicas no habrían madurado hasta el punto donde pudieran ser transformadas radicalmente por la revelación del verdadero Mesías. Los 400 años habían permitido que se desarrollaran todas las interpretaciones posibles del mesianismo nacionalista, político y religioso, de modo que cuando Jesús vino con un mensaje de reino espiritual, salvación universal y amor sacrificial, el contraste fue dramático y transformador. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue la confirmación trágica de las advertencias proféticas de Jesús. La ciudad que había rechazado al príncipe de paz fue destruida por la guerra. El templo que había sido purificado por el verdadero sumo sacerdote fue reducido a escombros. El sistema sacrificial que había apuntado hacia el sacrificio perfecto de Cristo fue eliminado para siempre. Era el fin definitivo de la era que había comenzado con el silencio de Malaquías. Los 400 años de preparación habían culminado en la venida de Cristo y ahora comenzaba una nueva era. La era de la Iglesia, la era del Espíritu, la era cuando el Evangelio se extendería desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Los primeros cristianos entendieron claramente que estaban viviendo en el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. El autor de Hebreos escribió: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Era una declaración de que el silencio había terminado no temporalmente, sino definitivamente, no parcialmente, sino completamente. Juan, el discípulo amado que había estado presente en la transfiguración, que había recostado su cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena, que había estado al pie de la cruz, escribió al final de su vida: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Era la explicación teológica perfecta del propósito del silencio de 400 años. El Verbo eterno, que había estado con Dios desde el principio, que había participado en la creación del universo,
que había hablado a través de los profetas durante toda la historia del Antiguo Testamento, se había hecho carne para habitar entre nosotros. El silencio no había sido ausencia, había sido preparación para la presencia más íntima posible. Pablo, escribiendo a los Gálatas, capturó la dimensión temporal del plan divino. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Los 400 años de silencio habían sido exactamente el tiempo necesario para que todos los elementos estuvieran en su lugar para la manifestación del Hijo de Dios. La perspectiva del Nuevo Testamento sobre el silencio de 400 años era completamente diferente a como lo habían experimentado quienes lo vivieron. Para ellos había sido frustración, confusión, desesperanza. Para los apóstoles, mirando hacia atrás, había sido sabiduría divina, preparación providencial, paciencia redentora. Los padres de la iglesia primitiva desarrollaron esta comprensión aún más. Justino Mártir escribió sobre cómo los filósofos griegos habían preparado el mundo gentil para recibir el Evangelio, así como los profetas habían preparado al mundo judío. Clemente de Alejandría argumentó que la filosofía griega había sido una especie de Antiguo Testamento para los gentiles, preparándolos para Cristo, así como la ley mosaica había preparado a los judíos. Era una visión que veía la mano de Dios no solo en la historia de Israel, sino en toda la historia humana durante los 400 años de silencio. Mientras los cielos permanecían cerrados sobre Jerusalén, Dios había estado trabajando en Atenas, en Roma, en Alejandría, preparando corazones y mentes para el Evangelio que vendría. Pero quizás la lección más profunda del silencio de 400 años era sobre la naturaleza de la fe misma. Durante ese período, mantener la fe había requerido confiar en promesas que parecían cada vez más remotas, esperar en un Dios que parecía cada vez más distante, creer en un futuro que parecía cada vez más improbable. Ana, la profetisa que encontró al niño Jesús en el templo cuando fue presentado, había pasado toda su vida adulta esperando la consolación de Israel. Simeón había recibido la promesa del Espíritu Santo de que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Estos santos del Antiguo Testamento representaban a todos los que habían mantenido viva la llama de la esperanza durante los siglos oscuros. Su gozo cuando finalmente vieron al Mesías fue indescriptible. Simeón tomó al niño en sus brazos y dijo: «Ahora despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Era la alegría de una fe vindicada, de una esperanza cumplida, de una paciencia recompensada. El silencio de 400 años había enseñado a los fieles que los tiempos de Dios no son los tiempos humanos, que sus caminos no son nuestros caminos, que su silencio no es indiferencia, sino preparación amorosa para una revelación que será más gloriosa de lo que podemos imaginar. Esta lección resuena a través de los siglos hasta nuestros días. Hay momentos en la vida de cada creyente, períodos en la historia de cada iglesia, épocas en el desarrollo de cada cultura, cuando Dios parece estar en silencio. Cuando las oraciones parecen rebotar contra un cielo de bronce, cuando las circunstancias sugieren que Dios se ha olvidado de nosotros, cuando la fe se convierte en una lucha diaria contra la duda y la desesperanza, pero el silencio de 400 años nos recuerda que Dios nunca está inactivo, incluso cuando está en silencio. Que sus propósitos se están cumpliendo incluso cuando no podemos verlos, que su amor está trabajando incluso cuando no podemos sentirlo,
que su plan se está desarrollando incluso cuando no podemos entenderlo. Los 400 años de silencio terminaron con la declaración más extraordinaria de la historia, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero esa declaración solo fue posible porque hubo 400 años de preparación silenciosa, de trabajo providencial invisible, de amor paciente que nunca se rindió. Cuando María sostuvo a su bebé en la cueva de Belén, cuando los pastores corrieron a adorar al niño en el pesebre, cuando los magos se postraron ante el rey recién nacido, no solo estaban celebrando el fin del silencio, estaban celebrando la sabiduría de un Dios que sabía exactamente cuánto tiempo guardar silencio para que cuando finalmente hablara, su voz pudiera ser escuchada hasta los confines de la tierra. Y así, queridos hermanos, la historia del silencio de 400 años se convierte en nuestra historia también. Cada vez que enfrentamos periodos de aparente silencio divino, cada vez que luchamos con preguntas sin respuesta, cada vez que esperamos promesas que parecen tardar en cumplirse, podemos recordar que nuestro Dios es especialista en usar el silencio para preparar revelaciones que superan nuestras expectativas más salvajes. El bebé que rompió el silencio de 400 años creció para convertirse en el Salvador del mundo, el Señor de señores, el Rey de reyes. Su reino no ha terminado de expandirse, su palabra sigue resonando a través de los siglos. Su espíritu continúa hablando a los corazones que están dispuestos a escuchar. ¿Has experimentado tú periodos de silencio divino en tu vida? ¿Has luchado con preguntas sin respuesta, con promesas que parecen tardar en cumplirse? Recuerda la historia del silencio de 400 años. Recuerda que Dios nunca está inactivo, incluso cuando está en silencio. Recuerda que sus tiempos son perfectos, sus propósitos son buenos y su amor nunca falla. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si la historia del silencio de 400 años te ha ayudado a entender mejor los caminos de Dios, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido que te ayudará a crecer en tu fe y a entender mejor las maravillosas verdades de las Sagradas Escrituras. Comparte este video con aquellos que puedan estar pasando por su propio período de silencio divino y recuérdales que nuestro Dios siempre tiene la última palabra y esa palabra es amor.